Qué seguridad más grande el saber que el Señor está con nosotros. Amén. No importa que la situación esté difícil, pero cuando sabes que el Señor está contigo, es una paz, mi hermano. Pues les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tienen que hacer como de aquí a las 5 de la tarde? Porque hoy está un poquito larguito, ¿no? No es cierto. Pero estoy meditando si nos aventamos el resumen, si no. Y no lo vamos aventando en el tema, ¿va? Abre tu Biblia, Romanos capítulo 15. Pablo viene hablándonos desde el capítulo 12 acerca de aplicaciones prácticas. Vimos toda, digámoslo así, toda la doctrina, toda la teoría del capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y gracias al Señor que nos ha permitido desmenuzar cada parte, hemos encontrado en esta doctrina tan profunda confrontaciones y aplicaciones prácticas. Pero a partir de este capítulo 12 en adelante, es ahora sí, pues pon por obra, ¿no? O sea, ahora es cómo responder a esta gracia que hemos recibido. Cómo responder a esta gracia que ya el Señor a través de Pablo nos ha descrito en 11 capítulos. El capítulo 12, para irnos rápido, es cómo responder a esta gracia dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Somos un cuerpo, cada quien tiene una función diferente, amémonos unos a otros. Entonces todo aquí en la iglesia, ¿no? El capítulo 13 es, digámoslo así, en la sociedad, ¿no? Con nuestras autoridades, dándoles tributo, dándoles respeto a quien merece respeto, honra, ¿no? Y todo esto. Y el capítulo 14, una vez más, es de acuerdo a la iglesia, ¿no? Vuelve a entrar a la iglesia, pero ahora nos comienza a hablar acerca de opiniones. Ya no tanto, sí, en cómo desarrollarnos unos a los otros, cómo llevarnos, pero en cuestión de las opiniones. Si te fijas, cuando comienza el capítulo 14 dice, no contiendas por opiniones, ¿no? No contiendas por estas opiniones. Y de ahí era lo que decía ahorita la muñequita, ¿no? Si lo creemos en nuestro corazón, dale, pero pues no lo impongamos alrededor, ¿no? No lo impongamos a los demás. Era el capítulo 14, ¿no? En opiniones, no juzgues, no menosprecies, recibámonos, ¿no? Todo esto. Y comienza el capítulo 15. Vayamos del versículo 1 al versículo 6. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la esperanza y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos, mi hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, gracias, porque seguimos comprobando al pasar de los siglos y nosotros en esta pequeña fracción de nuestra vida que sigue siendo viva, Señor, que sigue siendo eficaz y que sigue cortándonos, Señor. Gracias porque lo haces tú por medio de tu palabra, Señor.
Ayúdanos a recibir lo que tienes para nosotros el día de hoy. Y ayúdanos, así como aquellos discípulos que caminaban contigo rumbo a Emaús, a que arda nuestro corazón cuando abramos las Escrituras, Señor, y cuando escuchemos tu voz hablar a nuestra vida, para poder reconocer que tú eres nuestro Maestro, que nosotros somos tus discípulos y tenemos una enorme tarea, Señor, de hablarle al mundo de quién eres tú. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien. Mira, muchas gracias. Y les decía, les hablaba acerca de la diversidad, ¿no? El apóstol Pablo nos estaba escribiendo acerca de la diversidad que hay en la iglesia. Ahora, hemos hablado que son en opiniones, no es en cosas esenciales. Permítame. O sea, estamos de acuerdo en que la salvación es por gracia, no es por obras, ¿no? Eso es absoluto. Esas no son opiniones, bro. Esas son cosas esenciales. Lo que nos está hablando Pablo es, no discutamos, no contendamos sobre la comida. Empieza a hablar él acerca de la comida. Ese es el ejemplo que usa, ¿no? Y en ese entonces la comida era algo importante, ¿no? Recordemos un poco cuál era la iglesia de Roma. Era una iglesia por gentiles, o sea, griegos, y por judíos, ¿no? Entonces venían judíos que todavía traían muchas tradiciones, ¿no? Todavía quizá guardaban el día sábado, ¿no? Todavía se abstenían de algunas cosas que comer, y eso para ellos era importante, ¿no? Porque así crecieron y pensaban genuinamente que de esa manera agradaban al Señor, agradaban a Dios, ¿no? Entonces, lo que Pablo está diciendo es, mira, el sacrificio de Cristo significa todo lo que ellos están haciendo, pero ahorita no contiendas con ellos en esos puntos, ¿no? Al rato ya va a crecer. Y fíjate, algo que nos revelaba el Señor en el versículo 4, es que yo decía, y lo discutí un poquito con Carlitos la semana pasada. Le digo, mira, bro, a mí el Señor me habló, creo que era en el 2, que dice, otro que es débil come legumbres. No, pues yo no como legumbres, bro. Se nota, ¿no? Entonces, diría mi hermano César, no estoy así por comer brócoli, ¿no? Entonces, otro que es débil, pues come legumbres. Pero ponía este ejemplo, ¿no? Y a la verdad, hoy, aplicaciones prácticas, hemos estado hablando en las células estos 2 domingos acerca de el ponte camisa, ¿no? Cuando vienes a la iglesia, ponte zapatos, y otro hermano que no, mira, este brother va con playera a la iglesia y todo. A mí me dice mi pastor, Isaac, ponte el disfraz, bro, ¿no? Ponte el disfraz y mantengamos la paz. Y ese es un ejemplo práctico para el día de hoy, ¿no? Las camisas, el pelo, la música, ¿no? Escuchar música de secular o no. ¿Qué tipo de música tocar dentro de la iglesia? Hay algunas iglesias que no tocan, que no utilizan batería, ¿no? Hay otras que sí, otras que no hay guitarra eléctrica. Así es, diferencia de opiniones, ¿no? Todas estas cosas. Esas son opiniones, y sobre esas es a los que nos está diciendo Pablo, pues seamos pacientes. Hoy nos va a decir, seamos pacientes, ¿no? Son hermanos, no está mal ser débil, pero tampoco está bien ser fuerte, ¿no? Ni tampoco te está diciendo, no está mal ser fuerte, ni está bien ser débil, ¿no? O sea, tenemos que tener comunión los unos con los otros en estas cosas. Y el hilo conductor desde el capítulo 12 es el amor, ¿no? Una palabra importante que vimos la semana pasada y que vamos a volver a ver el día de hoy es para edificación. Y muchas veces tomamos esta palabra muy a la ligera, ¿no? Y la decimos inconscientes de lo que significa. Edificar es construir, ¿no?
Y ese es el propósito de este amor, para edificarnos, para construirnos, ¿no? Esa es la iglesia. Entremos al tema del día de hoy. ¿Nos puedes ayudar con el título? La evidencia de los fuertes. Y nuestro objetivo es fortalecernos en las Escrituras para que, siguiendo el ejemplo de Cristo, podamos soportar con esperanza las flaquezas de nuestros hermanos. Ahí está. Nuestro versículo para atesorar esta semana es el 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Lo que te decía hace ratito, Pablo no está diciendo que es bueno ser fuerte y que es malo ser débil. Las dos cosas existen dentro de la iglesia. Esa es parte de la diversidad de la iglesia. Y ahora, eso nos dice que no nada más estamos llamados a relacionarnos con los hermanos con los que nos sentimos afines en algunas cosas, ¿no? No nada más estoy llamado a relacionarme con mi hermano que me apoya emocionalmente, ¿no? También debemos de relacionarnos o debemos de estar dispuestos a amar a los hermanos que es un poco más difícil amarlos, ¿no? Debemos de aprender a relacionarnos con aquellos que son, ¿cómo decirlo? Que necesitan que estés ahí para ellos muchas veces, ¿no? Eso es el amor fraternal, eso es el amor ágape, no nada más con los que piensan como yo, también con los que piensan diferente, ¿no? Y lo que te digo, con los que demandan mucho, muchas veces. Y todo es con un propósito, con edificarnos, ¿no? Con construirnos, en lugar de, pues me voy a relacionar con él para ver qué podemos hacer, es para ver en qué te puedo servir, para ver en qué te puedo ayudar, para ver en qué te puedo edificar, ¿no? Edificar es saber en qué podemos construirnos, ¿no? Y en este punto, en todo el contexto del capítulo 14 y ahora en este punto del 15, nuestra meta definitivamente no es ganar las discusiones con los demás. También otra cosa a veces que me dice pastor es, Isaac, ¿qué quieres tener? ¿La razón o paz? Porque las dos cosas no se pueden juntas, ¿no? Si vas a tener la razón, probablemente no vas a tener paz. Pero si quieres tener paz, pues no vas a tener la razón, ¿no? Vas a tener que ceder. Y de eso se trata, ¿no? Hay que aprender a tener paz los unos con los otros. Hay que ceder en opiniones, ¿no? Hay que aprender a respetarnos, a reconsiderar mi posición muchas veces y tratar de ajustarnos unos a otros a la sensibilidad de los otros. Ahora, recordemos que está hablándonos a los dos, ¿no? Está hablando a el débil, no juzgues, ¿no? Y al fuerte, no menosprecies. O sea, es una exhortación para ambos, ¿no? Y hay tres palabras claves, mis hermanos, en estos dos versículos: el debemos, el soportar y la edificación. Y edificar, una vez más. El debemos es esta palabra de deuda, ¿no? Eso es lo que significa deber, debes, deuda, ¿no? Debemos, tenemos una deuda. Y si recordamos el capítulo 13, versículo 8, tenemos una deuda de ¿qué? ¿Recuerdas? De amor, así es. No debáis a nadie nada, sino ámense, amémonos los unos a los otros. Entonces, debemos soportar, dice. Y esta palabra soportar
es de alzar. Significa cargar, levantar. ¿Y sabes qué otra cosa significa también? Sufrir. Es la misma raíz, ¿no? Entonces, debemos soportar, es cuando cargamos, cuando alzamos, no nos va a gustar. Cuando debemos soportar a mi hermano, pues vas a sufrir quizá, pero se lo debes, bro. Se lo debemos al Señor. Tenemos una deuda. Y es esta misma palabra de soportar la que Pablo vuelve a utilizar cuando les está escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 2. Fíjate, dice, yo te lo leo, Efesios 4 del 1 al 3, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andes como es digno. ¿Cómo es como es digno? Con toda humildad, mansedumbre, soportando los unos con paciencia con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No me va a gustar muchas veces, y esta soporte es de sufrir, bro. Soporte es de que no es bonito, ¿ves? No es lindo. Y la tercera palabra clave en estos versículos es edificación. ¿Y sabes lo que significa edificación? Estructura de concreto. Y eso es lo que significa. Y estamos viendo esta construcción del metro, ¿ves? Todo Constitución, y te toca ver todas las varillas, todos los soportes para cargar el metro. Y eso es lo que está en la mente de Pablo cuando está escribiendo estas cartas, tanto a los romanos como a los efesios. Debes de ser de esa manera, debes estar lleno de varillas, ¿no? O sea, debes de estar lleno de cemento, debes de ser fuerte para poder cargar, ¿no? Y hablábamos en la célula que muchas veces esos pilares pues tienen las zapatas, ¿no? Que les llaman, y tú ves este muro, pero también abajo está bien puesto, ¿no? Y ahorita vamos a ver en dónde va a estar nuestro cimiento para poder edificar. Así, bro, vamos a pagarle esa deuda al Señor. Y ahora, cuando pasábamos, creo que fue finales del año antepasado, pasábamos por Lucas, creo que es capítulo 17, hablábamos del siervo, ¿recuerdas? Que siervo inútil soy, si lo que tengo que hacer, hago, ¿no? Y este siervo venía de afuera del campo y llegó a la casa, y su amo le dijo: no, pues vienes de trabajar todo el día, pues cíñete y sírveme de comer, ¿no? Y hasta que yo me vaya a descansar, entonces te toca a ti descansar, ¿no? Y entonces viene esta frase de: pues siervo inútiles somos y lo que tenemos que hacer, hacemos. La realidad, mi hermano, es que ni tú ni yo, tú y yo tenemos una deuda con el Señor, pero nunca la vamos a cubrir. Nunca vamos a estar en números positivos, mucho menos vamos a llegar al cero. Nunca, ni tú ni yo vamos a poder decirle a nuestro Padre: Padre, ya no te debo nada, ¿no? Ya estoy en cero. Nunca. Y entonces dices: pues entonces, ¿para qué hago? Si nunca voy a poder pagar esa deuda, ¿para qué lo hago? Romanos capítulo 12, versículo 1. Porque sería irracional no hacerlo. Después de todas las misericordias que el Señor ha tenido conmigo, sé que nunca voy a lograr pagarte, Señor, pero sería ilógico no hacerlo. Sería todo este culto racional, y la transformación de mi mente tiene que venir previa para poder amarnos. Esa es la raíz, ¿no? Sería ilógico no hacerlo, mi hermano. Ahora, quiero hacer este comentario porque me lo hicieron este par de semanas cuando estamos hablando este tema. Oye, me decían: oye, Isaac, entonces al final,
vamos a terminar siendo una iglesia gobernada por los débiles. Si vamos a tener ¿cómo se dice? Esta consideración y tolerancia al final, pues va a seguir pasando eso. Déjame decirte, Pablo no está diciendo eso, ¿no? Pablo no está diciendo que la iglesia tiene que ser gobernada por los débiles, ni que debemos ser condescendientes con los hombres. No está diciendo esto. Acompáñame a Gálatas capítulo 1, versículo 10. La Biblia, mis hermanos, no se contradice en ninguna manera, nunca. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice: pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. ¿Y qué dice Pablo? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, cuando está escribiéndonos el que seamos pacientes, el que nos amemos, el que no contendamos, no quiere decir que debemos de ser complacientes los unos con los otros. Quiere decir que debemos de tener una genuina preocupación por mi hermano menor. Eso es lo que está diciendo. De repente, para mí es un poquito difícil de decir fuerte o débil, ¿no? Y la semana pasada también veía que Carlitos estaba como que contendiendo entre la palabra fuerte y débil, pero creo que es por algún prejuicio que tenemos. ¿Es correcto? Y permíteme utilizar estas dos palabras, fuerte y débil, porque tal cual así lo está escribiendo la Escritura, ¿no? Y cada uno en su corazón, pónganse en donde quieran, ¿no? Entonces, la preocupación tiene que ser genuina para sacar a mi hermano, dice, de sus flaquezas, de sus debilidades, para ayudarlo a que sea fuerte. No se trata de agradar, no estamos hablando de una complacencia al agradar. Fíjate, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, ¿en qué? En lo que es bueno para edificación, en lo que sea bueno para que pueda ser fuerte y te ayude a ser un pilar con esas varillas y tener esa fortaleza para que te ayude a cargar. En lo que sea bueno, agrada a tu hermano en lo que es bueno para que se convierta en fuerte. Intenta conducirles fuera de sus flaquezas, es lo que está diciendo, de sus debilidades, muchas veces quizá irracionales, porque estamos llamados a que sea un culto racional, ¿no? Entonces, para que ellos también puedan ser fuertes. Y ahora, de repente, en estas 3 semanas, o no, ya desde el capítulo 12 tenemos un mes y medio, ¿no? Estamos hablando del amor y hemos aprendido acerca del amor. 1 Corintios 13, yo creo que todas las células hemos pasado por ahí como 3 veces, ¿no? Y sabemos que todo lo sufre, todo lo soporta, no se envanece, no dejará de ser, no busca lo suyo. Ese es el amor del Señor. Y 1 Pedro 4:8, el amor cubre multitud de pecados. Y de repente tenemos este panorama de este amor en la iglesia, ¿no? Y el amor bíblico no nada más es eso, mi hermano. El amor bíblico, acompáñame a Proverbios 27, versículo 5. No solamente es ternura y no solamente es aceptación. El amor bíblico también está aquí. Proverbios 27, capítulo 5. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece.
A veces una corrección sincera, aunque duele, es una muestra de amor, hermano. Y es mucho más verdadera que decía el capítulo 12, el amor sea sin fingimiento. Es mucho más verdadero que una falsa paz, ¿no? Y Hebreos capítulo 12 dice que el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Hace un momento nos fuimos a Gálatas capítulo 6, el versículo 10, en el 9 versículos atrás, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido por alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿A quién crees que se está refiriendo Pablo cuando dice ustedes que son espirituales? O sea, los que se consideran fuertes, ¿no? Lo que está hablando aquí. Y te voy a decir una cosa, porque también puedes decir, no, pues yo soy la palabra del Señor y va, ¿no? Así es mi esposa conmigo muchas veces, ¿no? Pero no. Desde hace, yo creo que un par de años, y tengo testigos cada domingo sirviendo conmigo, desde hace un par de años, mi esposa y yo, cada quien en su área de servicio, decidimos, mi hermano, no contender en contra de opiniones, ni meternos. Voy a usar esta frase: no me voy a echar un round con mi hermano por cosas que no sean la Escritura. ¿Sí me explico? Oye, sí, bro, no pasa nada. Oye, que, dale, ¿no? Todo lo demás sale. Romanos capítulo 14, versículo creo que 4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro, no? Entonces, sí, bro, no pasa nada. Hemos tratado de que Efesios 4 sea nuestra bandera desde hace como 3 años para acá, en lo que sea, por mantener el vínculo de la paz, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que para lo que necesite la Escritura, por eso sí me echo un round con mi hermano, ¿no? Por la Escritura, claro que nos vamos a sentar y ahí restaurarle con espíritu de mansedumbre. No vamos a ser nosotros, ni tú ni yo, nunca, bro. El Señor es el que ama y disciplina, es el que azota. Tú y yo, no. Lo único que tenemos que hacer, o sea, mi opinión, mi experiencia para azotarte, nunca. Para disciplinarte, nunca. Es, ven, abrimos la Escritura. Han sido momentos difíciles, pero con mansedumbre, bro, y con el propósito y el fin de restaurarnos. Aquí están mis hermanos de la alabanza y te lo pueden decir, bro. Y hemos salido adelante todas las veces, pero estamos hablando de estos dos tipos de amor, ¿ves? El amor que es compasivo, pero también este amor que es fiel, ¿no? Que ama, ¿no? Que hiere, pero que no sean mis palabras, que sea la palabra del Señor. Amén. Si estás conmigo, no me estoy malinterpretando en este sentido. Eso es agradar en lo que es bueno para la edificación, para la construcción. Nunca comprometer el evangelio. Entonces, ¿vamos a caer en ser gobernados por los débiles? Nunca, mi hermano. Si vamos a la Escritura, nunca nos va a pasar esto. Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, con el propósito de construir, llevar a nuestro hermano débil a ser fuerte. Amemos al débil en sus flaquezas, no agradándonos a nosotros mismos. Dice el versículo 3,
porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pablo de repente cita el Salmo 69. Y el Salmo 69 ya lo estudiamos, creo que fue por abril, mayo, hace un par de meses. Es un salmo mesiánico, es un salmo que habla acerca de Jesús y de la disposición del Señor Jesús para morir, para que sus enemigos, los enemigos de Dios, se burlaran de él y que lo torturaran, lo mataran y que todas nuestras faltas cayeran sobre él. Y lo hizo para servir a los que estaban alrededor. Yo sé que muchos hemos leído Filipenses 2. ¿Cuántos hemos leído Filipenses 2? ¿No? Y déjame leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Ese fue el Señor, bro. Ni él se agradó a sí mismo. Mateo 26, cuando está orando en el monte de Getsemaní, ¿qué es lo que dice? Si se puede, pasa de mí esta copa, ¿no? ¿Y qué le responde el Señor? Ve conmigo a Hebreos 5. El escritor de Hebreos está relatando este momento del Señor en el Getsemaní y lo pone de esta manera. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Ese era este momento de Mateo 26. Y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre hacia Jesús? De si se puede, pasa de mí esta copa. Pues no se puede, ¿no? Pues no se puede. Dice que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Wow, ¿no? El Señor no se agradó a sí mismo. Déjame leerte un par de versículos más. 2 de Corintios 8, capítulo 9. Si quieres solamente apúntalo. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que tú y yo, para que nosotros, con su pobreza, fuéramos enriquecidos. Ese es el Señor, bro. Entonces, y ahora, una vez más, el propósito no es agradarme a mí mismo, el propósito no es agradar a los hombres. Romanos capítulo 14, versículo 18. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Si agradamos al Señor, vamos a amar a los hombres. ¿Sí me explico? No es buscar mi voluntad ni la de mi hermano, es buscar la voluntad del Señor para poder amar a mi hermano. Nuestro Señor es el mejor ejemplo de esta disposición voluntaria de agradar al Señor a pesar de todas las cosas malas. Dice el versículo 4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo está diciendo, esto ya estaba escrito. Lo que le sucedió al Señor Jesús ya estaba escrito. El Señor hizo todo esto y estaba escrito para nuestra enseñanza. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo esta segunda carta, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A qué escritura se estaba refiriendo? Al Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pedro está escribiendo en segunda de Pedro, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿A qué escritura se estaba refiriendo? Al Antiguo Testamento. Todavía no existía el Nuevo Testamento. Cuando Pablo está escribiendo todas las cosas que se escribieron antes, pues eran las únicas cosas que estaban escritas. ¿Sí me explico? Y una vez más, estos discípulos que caminaban con el Señor, camino de Emaús, que decían, ardía nuestro corazón cuando les explicó todas las escrituras para comprobar que Jesús era el Hijo de Dios y que ya estaba escrito. Esto es de lo que está hablando Pablo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento nos va a ayudar, bro. Ya estaba escrito, ¿no? Para nuestra enseñanza, para, dice el versículo 4, tener esperanza. Todo el Antiguo Testamento es para tener esperanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras siempre nos van a ayudar en estos momentos de, volvemos al punto, de discusiones, de disensiones. Mi esposa, los lunes está estudiando el libro de Efesios con algunas hermanas en las noches. Entonces, pues se la pasa surtiéndome con los Efesios todos los días, cada vez que puede, ¿no? Y de repente yo, cuando estoy en mi berrinche en las noches y quejándome aquí con ella, pues me dice, y este hermano, ¿están de acuerdo en que Dios es uno? Pues sí. ¿Y están de acuerdo en que la salvación es por gracia y no es por obras? Pues sí. ¿Y estás de acuerdo en esto y en eso? Pues sí. Pues entonces duérmete. Todo lo demás es intransigente, ¿no? La Escritura te da paz, te da paciencia, te da consolación y te da esperanza. ¿Por qué? Porque esta tribulación es momentánea y es con el propósito de producir un excelente y eterno peso de gloria. Estas discusiones, este soportar que sufre y que duele, es con un propósito eterno. Esas son las Escrituras. La paciencia, Santiago capítulo 5, versículo 7. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Pues nada más. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también nosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Mientras estás esperando, afirma tu corazón, porque la venida del Señor se acerca. Y decía Juan Carlos hace un mes que compartía esto. Y si no viene, pues vamos, ¿no? Pero de que se acerca, se acerca. Esa es la paciencia y la esperanza. Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, bro. Es la esperanza de gloria. Cuando Pablo le escribe a Tito, le dice, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, nos ha prometido desde el principio. O sea, el ver a mi Señor es mi esperanza. El ver a mi Señor es lo que me va a ayudar a amar a mi hermano de formas que no se merece. Ese es el amor ágape que hemos recibido por gracia. No lo merecíamos y el Señor nos ha amado de una manera que no merecíamos. ¿Y qué es lo que estamos llamados a hacer? Así como el Señor nos perdonó, así hagámoslo. Así amémonos. De la misma manera en que hemos recibido, ese es el amor ágape
que podemos manifestar los unos a los otros. Yo veo las Escrituras, yo veo mi Biblia y definitivamente veo a Jesús. Amén. Veo a Jesús. Y el Salmo 69, que padeció. Filipenses 2, que no se aferró a su naturaleza de Dios y se hizo hombre. Y eso era una humillación. Y no le importó y lo hizo. Veo las Escrituras y veo a Job. Todos conocemos a Job y hemos escuchado la historia de Job. Veo las Escrituras y veo a Abel, que lo mató su hermano. Veo a Abraham, que nunca tuvo ninguna tierra, ¿no? Nunca tuvo ningún terreno. El único terreno que compró fue su tumba y vivió como un extranjero en la tierra que el Señor le había prometido. Veo al apóstol Pablo, veo al apóstol Pedro sufriendo por causa del Señor. Y entonces dice Hebreos 11, conforme a la fe murieron todos estos. Y todos sin haber recibido lo prometido, sino que murieron mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando todos que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Esta tierra no es nuestra casa. Este lugar, cielos y tierra pasarán, y su palabra va a permanecer. No vivimos para este mundo. Entonces, decía Pablo en versículos anteriores, el reino del Señor no es comida ni bebida. O sea, yo lo estaba leyendo y decía, en el contexto son las discusiones, ¿ves? El contexto es el no contiendas. A ver, el reino de Dios no son esas cosas triviales, intransigentes. Entonces, no pierdas tu tiempo buscándolas, ni peleando por ellas. Es justicia, paz y gozo. Si conocemos la Escritura, vamos a ver que el camino del Señor en esta tierra no siempre es fácil, pero los resultados que vamos a tener al final van a ser resultados eternos. Cuando leemos Santiago, tened paciencia hasta la venida del Señor, dices, Señor, pues ya te tardaste y aquí no está chido. Pero el Señor es paciente y su paciencia es buena para con nosotros y la retarda por misericordia a nosotros para que todos corran al arrepentimiento. Entonces, viendo las Escrituras, ¿cómo no voy a ser paciente? ¿Cómo no voy a tener consolación? Viendo todo esto, entonces, lo que me dice mi esposa, pues entonces duérmete. Todo lo demás es intransigente, ¿ves? Todos estos pleitos por comidas, por bebidas, son tonterías, ¿ves? El reino del Señor no se trata de eso. Es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu. Pero si no conozco mi Biblia, no voy a poder soportar a mi hermano. Y soportar es ayudarlo, es cargarlo. No voy a poder edificar a mi hermano en los momentos de sus flaquezas y de sus debilidades. Entonces, ¿cómo nos vamos a amar si no conocemos la Escritura? Acompáñame para terminar con este punto. Colosenses 1, 4 y 5. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os guarda en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Los tres elementos están ahí. Los tres elementos necesarios están en estos dos versos: el amor, la esperanza y la palabra verdadera. El amor que tenemos por la esperanza que tenemos a causa de la palabra, ¿no? Y de repente Pablo como que suspira y dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz
glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo de repente nos está diciendo pues, las cosas que antes escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la esperanza de las Escrituras tengamos esperanza, pero el Dios de la paciencia y la consolación, esto para mí, yo lo vi de esta manera, como cuando estás hablando con tu hermano, te está contando lo que está diciendo y de repente, pues que el Señor te ayude, mi hermano, voy a estar orando por ti, te dé paciencia, te dé ánimo, o sea, Pablo está hablándonos de todo esto y de repente interrumpe la conversación y nos dice, el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé a nosotros un mismo sentir. Lo necesitas, ¿no? O sea, voy a orar por ti para eso, para que te dé paciencia, consolación y un mismo sentir, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 17, el Señor, esta era la oración del Señor Jesús por nosotros. Juan 17 es este mismo momento de Mateo 26. Es el Señor en el monte de Getsemaní orando por nosotros una última vez. Estaba orando por sus discípulos y por los que iban a creer a causa de ellos. Y aquí estamos tú y yo, los que hemos creído a causa de ellos. Y oraba por todos nosotros y decía que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esa era la oración del Señor Jesús por nosotros, bro. Y esa misma oración, el Señor guía a Pablo en cada carta, o en la mayoría de las cartas que escribe a todas las iglesias, a los efesios, a los colosenses, a los filipenses, a los corintios, a los romanos. Y cada una de estas iglesias tiene una situación diferente. Vamos a ponerle situación, ¿no? Diferente, la cual necesitaba ser atendida. Pero el común denominador entre todas las iglesias era la unidad. Tenían una situación todas las iglesias de que no eran tan unánimes, ¿no? Entonces el Señor a través de Pablo lo guía con su misma oración que hizo en Juan 17 a escribirnos acerca de la unidad, ¿no? De la armonía. Veíamos la semana pasada en el versículo 17, justicia, paz y gozo. Y veíamos que todo esto es armonía, ¿no? Decía nuestro hermano José Luis. Y eso es lo que nos une en Cristo. Podemos, ahora, no quiere decir que no va a haber diferencias, porque está diciendo que va a haber diferentes opiniones, ¿no? Entonces, el Señor es infinitamente más grande que mi opinión, que la diferencia que tengamos tú y yo. Eso es lo que nos está diciendo. Y solamente Cristo puede darnos este mismo sentir. ¿Recuerdas que hay un hilo conductor entre estos capítulos, desde el 12 hasta el 15? ¿Recuerdas cuál es el hilo conductor que está aquí? Vimos el amor ágape y el amor fraternal. El amor ágape no mora en ti y en mí, pero lo podemos manifestar si estamos agarrados del Señor. La unidad no mora en ti y en mí, déjame decirte, porque si no, no estaría diciendo que Dios te la dé. La unidad es un poder sobrenatural. El mismo sentir es una evidencia sobrenatural del Señor sobre nosotros. Yo creo que también es una manifestación de este amor ágape, ¿no? De que nos amamos los unos a los otros. Si lo produjéramos nosotros, no sería necesario que Pablo nos dijera, pídeselo al Señor, que el Señor te lo dé, ¿no? Y el propósito dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una frase, mi hermano, que yo creo que todos la hemos escuchado.
esta frase de me gusta Cristo, pero no sus cristianos. Todo el mundo lo hemos escuchado, ¿no? Y esto de yo tengo una relación con Dios, pero no voy a la iglesia, porque no me gusta la iglesia, ¿no? Y no, o sea, no me gustan los cristianos, pero yo oro, yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? En mi familia, en muchos amigos. Y esto desgraciadamente es porque muchas veces nosotros hemos fallado en esta unidad. Dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, decía el Señor Jesús en Juan 17. Y muchas veces ponemos en tela de juicio, voy a utilizar esa palabra, ponemos en tela de juicio el que el mundo conozca que tú me enviaste cuando no somos unánimes. Mandamos dos voces diferentes, ¿ves? Unánimes a una voz. De repente mandamos dos mensajes diferentes. En mi trabajo, soy músico, de repente me topo con algún trabajo, una invitación de algún productor y me dice, oye, es que fulano también es cristiano, pero pues, pues yo creo que no, ¿eh? O sea, ¿y por qué es así, no? Tú y yo lo hemos vivido muchas veces, ¿no? Y ¿sabes qué? Con mucho cariño y con mucho respeto le digo, pues mira, es fácil, para mí es fácil, pues no es cristiano, ¿no? No es cristiano. Y eso me compromete a mí muchas veces a representar al Señor dignamente, como dice Efesios 4, ¿no? Digno de la vocación a la que he sido llamado. Y eso me compromete, esa frase que utilizo con mi amigo productor, le digo, pues es que no es cristiano, bro. Porque no debe de existir esas dos voces. ¿Por qué uno dice eso y por qué otro dice el otro? Entonces el mundo, por eso no conoce que el Señor ha enviado a, a su Hijo Jesús, ¿no? Es para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre, va mucho más allá del venir y cantar 3 canciones juntos 20 minutos. Va mucho más allá, va que unánimes le demos un solo mensaje al mundo, para que unánimes nos amemos unos a los otros de la misma forma. Por eso te decía que la unidad es un regalo sobrenatural y ningún método la va a proveer a la iglesia. Solamente proviene de Dios. El tener un mismo sentir es el resultado de ir a las Escrituras. Lo estamos viendo. De ir a las Escrituras porque está escrito para nuestra enseñanza. Presentar mi cuerpo vivo, ¿no? Me va a revelar eso. Transformar mi entendimiento. Buscar al Señor va a producir el ser unánime. El versículo 14, para terminar, decía, decide no poner tropiezo a tu hermano, ¿no? O sea, no es para estar pasivos, es para estar activos, es para esforzarnos en seguir a Cristo, en tomar la cruz todos los días. No es para pasivos el soportar, ¿no? No es para pasivos el edificar. Dice el versículo 14, decide no poner tropiezo. O sea, ponte las pilas en eso, empieza a forjar la unidad. Y una vez más, el propósito de la unidad no es agradar a los otros. El propósito de la unidad es glorificar al Señor. Igual que lo veíamos, agrada al Señor y vas a ser aprobado por todos los hombres. Esa es la ruta, bro. Agrada al Señor, glorifica al Señor y el Señor se va a llevar toda la gloria, ¿no? Busca al Señor y entonces va a producir unidad en la iglesia. Es necesario que la iglesia sea fortalecida en las Escrituras. Para terminar, acompáñame a Primera de Pedro. Con eso terminamos. Primera de Pedro 1,
Vayamos a leer un poquito desde antes. Déjame y te digo desde dónde. Desde el 3, ¿no? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Afligidos para que, sometida nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y aquí es donde quería llegar, bueno, al 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, esos profetas inquirieron, eso quiere decir que investigaron, ¿no? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Jesucristo. El Salmo 69, ¿no? Y las glorias que vendrían tras ellos. A estos que diligentemente indagaron, investigaron y todo, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Hebreos 11, murieron mirándolo de lejos. No era para ellos mismos, sino para nosotros. Admiraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan, miran los ángeles. Y ahora, para ti y para mí hoy, por tanto, dice el versículo 13, porque ellos investigaron, porque los profetas se prepararon y escudriñaron con las Escrituras. Por lo tanto, ciñe los lomos de tu entendimiento. Y eso quiere decir, prepárate. El ceñir los lomos es prepárate en tu entendimiento, ¿no? No, bro, es que yo no sirvo para leer. No, es que a mí no se me queda nada. Pues lo que se te quede, bro. Yo leo 10 páginas y se me quedan 3 renglones. Es la realidad. O sea, yo pasé de panzazo todas las cosas. Ahí está mi hermano, da fe y legalidad de eso, que estudiamos juntos y tuve que recursar muchas materias. Y yo soy ese cuate, bro, intelectualmente, con todas las discapacidades para aprender, ¿no? Pero ciñe los lomos de nuestro entendimiento. No importa la capacidad de cada quien, todos estamos mandados a hacerlo. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Levante la mano. ¿Quién llegó a Cristo fuerte? ¿Quiénes llegamos a Cristo débiles? Bro, todos. Nadie llega a Cristo teniendo toda la mermelada en el bote, ¿no? Es verdad que nadie llegamos a Cristo fuertes, pero todos estamos llamados a fortalecernos, y los unos a los otros. Cierra tus ojos. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que arda en nuestro corazón, que cada vez que abramos las Escrituras, al igual que esos discípulos que caminaban contigo, Señor, que pueda arder nuestro corazón. Te pedimos que cada vez que abramos nuestra Biblia, sea tu palabra consolándonos, sea tu palabra animándonos y dándonos esperanza, Señor, para podernos soportar cualquier situación que llegue a suceder en medio de nosotros, cualquier opinión, poder dejarla pasar y saber que tu reino no se trata de eso, no se trata de comida ni bebida ni de opiniones, Señor, se trata de justicia, de paz y de gozo. Ayúdanos a fortalecernos por medio de tus Escrituras.
Gracias porque la has dejado para nosotros, Señor. Y como decía Pablo y Pedro, lo que se ha escrito es para nuestra enseñanza y no es de interpretación privada, Señor. Es útil para enseñar, para redarguir, para instruirnos en tu justicia, en tu paz y en tu gozo, Padre. Ayúdanos a animar a nuestro hermano en sus momentos de debilidad, de incertidumbre, de sus flaquezas. Ayúdanos a que en amor podamos soportarlo, Señor. Y si alguna vez de nosotros tiene que salir alguna palabra que vaya a herir, Señor, asegúranos que sea tu palabra, Señor, y que no sea mi opinión. Ayúdanos a que sea tu escritura, Padre, cada vez que tengamos que sentarnos a hablar de esta manera, Señor, porque ese también es tu amor. Y ayúdanos a amarnos de maneras que no nos merecemos los unos a los otros. Te lo pedimos, no nosotros, sino en el nombre de Jesús, Señor. Venimos delante de ti a pedírtelo, porque no hay otra manera, Señor. Amén. Cantemos, iglesia, y nos despedimos.